en Primera de Reyes, capítulo 17. Amén. Versículo 1 al 17. Amén. Y la palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él le habló y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida bajo la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grande que no le quedó aliento. Amén, gloria a Dios, aleluya. Señor, te doy gracias por este tiempo que tú me das, Padre, para compartir la Gloria a palabra. Jesús. Te pido, Señor, que tú unjas mis labios y hables a este pueblo. Provee, Señor, para ellos entendimiento y sabiduría para que puedan atesorarla en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. El tema de esta noche es Elías en la casa de la viuda. Amén. Hay 3 cosas que constantemente preocupan al pueblo en estos tiempos. Sabemos que los tiempos están malos, que hay señales ya de juicio y de caos en la tierra. Estamos ya empezando a ver los principios de dolores, pero dolores mucho más fuertes cada día. Amén. Durante este tiempo muchas veces nosotros tenemos preocupaciones. Nos ponemos a preocuparnos de que nos guiará Dios durante este tiempo tan malo que cada día anda peor. Nos preguntamos por qué nos vienen problemas económicos y dificultades durante este tiempo, cuando se supone que las dificultades son para los impíos. Y otra cosa que nos preocupa es: ¿nos proveerá Dios durante la escasez?
En esta historia que yo voy a discutir en esta noche, vamos a contestar esas preguntas. Amén. La historia de la viuda y Elías se llevó a cabo durante un tiempo donde Dios había desatado castigo sobre Israel por cuenta de la idolatría de Acab y Jezabel. Si recordamos la historia, sabemos que Elías tuvo que salir huyendo luego de haber confrontado al pueblo por la idolatría. Jezabel no estaba muy contenta con todas las cosas que el profeta había hecho. Y Dios pues se dedica a proteger al profeta de la ira de esta mujer impía. Durante este tiempo Dios envía a Elías al arroyo de Querit a esconderse. Y en ese lugar Dios provee para él a través de los pájaros y el agua que había en el arroyo. Todo marchaba bien hasta que la misma profecía de Elías que dio él, debido a que Dios se la dio a él, obviamente, le trajo problemas porque el arroyo se le secó. Pero había un plan de Dios en este asunto. Ya Dios tenía un plan para continuar protegiendo al profeta. Amén. Dios envía al profeta Elías a la casa de la viuda de Sarepta. En este camino, o al llegar a este lugar, él se encuentra con la viuda. Esta viuda tenía un tremendo problema, que a causa de la sequía, ella pues se había quedado sin comida. Ya lo que le quedaba era un poquitito. Y llega el profeta y le dice a ella que le diera a comer a él primero y que no se preocupara, que no iba a escasear la comida en su casa durante el tiempo que él estuviera allí. Imagínese usted, hermanos, que a usted le queda un poquitito de comida y llega una persona extraña que usted sabe que es profeta, pero usted tiene hijos y usted tiene que decidir entre darle lo último que le queda a esta persona o alimentar a su hijo. Fue una decisión fuerte, pero esta viuda decidió obedecer a Dios, obedecer al profeta y darle comida a él primero. Y según él había dicho, la comida no escaseó. Ella logró alimentar su familia o a su hijo, a ella misma, me imagino que a otras personas que tendría en su casa y sobre todo al profeta. Ella era una creyente que estaba en fuerte aflicción a causa del juicio de Dios sobre Acab y Jezabel y el pueblo que se había descarriado. Eso realmente no era culpa de ella, pero ella fue afectada. Nosotros sabemos que el mundo está en caos y los que vemos las noticias a diario, lo que oímos son tragedias, muertes, asesinatos, guerras, rumores de guerra, amenazas de extinción. Amén, porque ahora se habla de que si hay una tercera guerra mundial, va a ser nuclear, que un cohete de esto puede desaparecer países enteros. Amén. Son cosas difíciles y eso a veces trae angustia al pueblo. Eso trae temores al pueblo. ¿Ok? Nosotros pensamos en nosotros, en nuestros hijos, en la seguridad de nuestra familia. Nos afligimos pensando en el futuro de nuestros niños.
¿En qué mundo nosotros vamos a dejar a nuestras criaturas? Todos esos son preocupaciones que llegan a nosotros, ¿ok? Porque somos humanos. Esta mujer era creyente, ella estaba angustiada también, como muchas veces lo hemos estado nosotros. Elías sabía de la aflicción de la viuda. Dios estaba pendiente a la viuda, pero ella en su angustia no lo veía así. Por eso quizás Elías tuvo que pedirle a ella una señal de fe. Y esa señal de fe, cuando ella la cumplió, ella vio el milagro de Dios en su vida. Muchas veces durante nuestra angustia, Dios nos pide una señal de fe. Y es esa señal de fe la que nos saca del estado de angustia y pone a actuar nuestra fe. Nos devuelve nuestra mirada a Cristo, a nuestro proveedor, a aquel que nos protege. Amén. Ella no tenía nada. Lo único que tenía se lo dio a este profeta. Y ella vio el milagro. Pero para ver ese milagro, tuvo que sacrificarse. También está el hecho de que Elías perdió el río que le daba agua y los pajaritos que le traían comida ya habían dejado de traerle comida. Y él salió caminando a donde Dios lo envió sin saber qué iba a comer ni qué iba a tomar. Él también dio un paso de fe en estos tiempos tan terribles. Cuando él llega donde la viuda ya había perdido la esperanza, y eso se ve porque ella dice, bueno, nos íbamos a comer esto y echarnos a morir. ¿Ok? Ella pensó, pues Dios se tiene que haber olvidado de mí, pero sabemos que Dios no se olvidó de ella. Pero ella sí había perdido la esperanza. Pero usted sabe por qué ella había perdido la esperanza. Yo le voy a decir. Porque sus ojos estaban sobre la tinaja de harina y la vasija de aceite, en vez de tener la mirada en el Señor. Lo que ella no sabía era que Dios estaba trabajando tras bastidores. Amén. Que Dios iba a protegerla a ella y a proteger al profeta a la misma vez, porque él tiene cuidado de los justos. Amén. Ella tuvo que dar ese paso de fe para comenzar a ver el plan de Dios en su vida. Nosotros muchas veces, Gloria a Dios, cuando entramos en problemas, especialmente durante estos tiempos que ha sido terrible, y ya comenzamos a sentir los dolores de parto que se nos acercan, así como los israelitas, las primeras señales de juicio, ellos también lo sintieron, y estoy segura de que se asustaron. ¿Ok? Nosotros ya empezamos a sentirlo. Y es natural que nuestra primera, nuestra reacción sea humana. Pero tenemos que en ese momento volver la mirada a Cristo. Porque usted sabe que no importa lo que sucede en el mundo. No importa el hecho de que muchos de nosotros ya nos hemos empezado a quedar sin comida y sin provisiones. No importa que el bill de la luz no esté pago. No importa que el bill del agua no esté pago. Dios tiene provisión para todos los justos, aún en tiempos de problema y de juicio. Tenemos que acordarnos que Dios tras bastidores, según Él trabajó en esta historia, Él trabaja en nuestras vidas. Nosotros no entendemos por qué
Dios permite tantos problemas en nuestra vida, porque muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida y no entendemos cómo Él va entretejiendo nuestras vidas para crear la provisión y la bendición que necesitamos. Amén. Esta mujer tenía la vista en la tinaja de harina y en la vasija de aceite. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos la mirada en la tinaja de harina y la vasija de aceite? ¿Cuántos de nosotros estamos deteniendo nuestra propia bendición? Porque el problema rápidamente se nos convirtió en Dios. Y yo entiendo, mire, yo tuve 4 hijos, un esposo enfermo, nosotros pasamos por muchos problemas. Llegó un momento que no teníamos nada, llegó un momento que lo teníamos todo y después no teníamos nada. Y tuvimos que empezar de cero a subir de nuevo. Y déjeme decirle, fue fuerte. Mis niños estaban todos chiquititos. Mi esposo estaba bien enfermo. Y parecía que las puertas del cielo se cerraron y Dios se olvidó de mí. Y una noche, Dios comenzó a tratar conmigo. Estábamos en un hotel porque no teníamos ni dónde vivir. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? Y empecé a darme cuenta que yo había puesto mi mirada en los problemas, que era mucho. Yo estaba embarazada también y estaba bien enferma con ese embarazo. Y las cosas iban de malas a peores, porque a la larga ese embarazo se perdió. Y fue un golpe bien duro para mí. Pero déjeme decirle una cosa. De allá, de lo más bajo de la tinaja, como quien dice, Dios estiró su mano y me agarró. Nosotros habíamos aplicado para una asistencia y nos las habían negado. Y esa noche, cuando yo estaba en lo más bajo, realmente hundida en problemas, bien deprimida, el Señor me habló y me dice, agarra tu teléfono. Lo único que yo tenía en la mano era el teléfono. Me dijo, y escríbele a esta persona. Y me dio un título, no me dio el nombre de la persona. Me dijo, escríbele a las personas que están en la política, que bregan con estos problemas. Y él me dio la idea. Pero que cuando yo miré en la internet, no sabía cuál, había muchas personas que estaban en esas posiciones políticas, yo no sabía cuál me tocaba a mí. Yo vine y hice un email y se lo mandé a todas las personas que estaban en ese tipo de posición. Y ahí lo dejé. No teníamos ni para pagar la renta, estaban por tirarnos a la calle. Y déjeme decirle que al otro día, todas esas personas que yo le escribí, dándole la queja porque la agencia que nos tenía que ayudar no quería, me llamaron 7 representantes de todas las ciudades alrededor de donde yo estaba. Imagínense. Y esos 7 en el teléfono me dijeron, Yasmín, no se preocupe, que nosotros vamos a bregar con la agencia y a usted se le va a pagar hasta el último centavo que ellos le deben. Gloria a Dios. Decirle que a los 4 o 5 días recibimos $5,000. Y yo tenía tanta y tanta comida que tuve que regalarla porque
no encontraba ni qué hacer con ella. Cuando en realidad, de no ser porque Dios hablara conmigo esa noche, hubiéramos estado en la calle y hubiéramos estado sin nada que comer ni dónde ir, completamente desvalidos. Pero dice el versículo, nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Mis hermanos, estos tiempos están malos y van a empeorar. Desafortunadamente van a empeorar. Los dolores se van a volver peor. Aquellas mujeres que hemos dado a luz saben exactamente de lo que yo estoy hablando. Pero es durante estos tiempos que nosotros tenemos que tener la fe que tuvo esta viuda. Tenemos que quitar la mirada de esos biles que están sin pagar, de esos problemas que se amontonan uno tras el otro, tras el otro, tras el otro, y poner nuestra mirada en Cristo y caminar en fe. Porque si esta viuda no hubiese obedecido a Dios, posiblemente Elías se hubiera muerto de hambre. Y ella definitivamente se hubiera muerto de hambre. ¿Y usted sabe qué? Que cuando estos problemas vienen, desafortunadamente el diablo trae otro paquete más para probar su fe. A ver si es verdad que usted sirve a Dios y no lo está sirviendo por los panes y los peces. Y él le trae más problemas. Y así le pasó a esta viuda. Porque después de que ella vio el milagro en su casa y vio la fidelidad de Dios que Dios tenía para ella, para su familia y para el profeta, su hijo se enfermó y se murió. Imagínese, lo único que ella tenía. Y ella se molestó, se molesta cualquiera. Dijo, ándate, ahora las cosas se empeoraron. Pero a veces uno tiene que hacer esto varias veces y tiene que pasar estas pruebas varias veces para uno aprender a ejercitar la fe. Si no fuera por estos problemas, nosotros muchas veces no caminaríamos en fe. Cuando uno lo tiene todo, no tiene por qué tener fe. Así que la gente piensa. Amén. Ella tenía que llegar al punto de darle el primer lugar a Dios para tener su provisión garantizada. Elías tuvo la fe de declarar la fidelidad de Dios. Las apariencias todas estaban en su contra, pero Elías tenía la palabra del Señor sobre la cual él descansaba y su fe es simplemente tomar la palabra de Dios y ponerla en acción. Con ese tipo de personalidad y esa fe, el profeta se le enfrentó al diablo de la muerte. Fue, oró por la criatura, hizo un paso de fe y Dios devolvió la vida del hijo de la viuda. Y Elías devolvió a la viuda a su hijo. Estamos entrando en tiempos muy serios y nosotros vamos a tener que ejercitar la fe cada día más. Porque va a haber tiempo, hermanos, donde usted no va a saber si usted va a amanecer con vida el otro día. En los últimos 2 o 3 días, yo me acosté a dormir, a pesar de que aquí, en el área donde vivo,
había una amenaza de tormentas horribles, de tornados. Y lo peor fue que nos dijeron, hey, van a venir de noche y no sabemos a quién se va a llevar. ¿Qué casa se va a llevar la tormenta? Muchos tornados. Las noticias eran terribles. Y mire, yo miré para afuera el patio mío, como tengo 7 o 8 perros, y los perros estaban vueltos locos. Estaban ladrando, estaban corriendo, tenían un ataque de nervios. Y el viento horrible. Y hace como una semana había pasado lo mismo y llegaron como 15 tormentas. Y rompieron muchas casas y mataron gente y desbarataron todo lo que encontraron. Que yo pude haberme asustado y no estaba del todo tranquila. Uno siempre piensa, bueno, tengo los nietos, me voy a acostar a dormir, pero realmente me tuve que agarrar de mi fe y acostarme a dormir. Y por la mañana amaneció una que otra cosita tirana en el patio, pero amanecimos todo bien y mi casa intacta. Y esto ahora se ha vuelto todos los años, pasa. Y son tormentas terribles que arrancan casa y hacen, y hay veces que las víctimas las encuentran 5 millas de donde la tormenta se las llevó. Es un terror para esta área. Y por eso les digo, las cosas van a empeorar. Van a empeorar. Pero cuando empeoren, nosotros tenemos que acordarnos de esta historia, de esta viuda, de Elías, de cómo Elías demostró su fe. Y nosotros, caminando en fe, vamos a vencer. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Eso dice la palabra de Dios. No prevalecerán contra la iglesia. El mundo está siendo castigado por su pecado. Muchos cristianos están siendo disciplinados por la manera en que caminan. Dios está pasando la vara. De eso ya no hay ninguna duda. Y hay siervos y hay cristianos que han fallecido. Porque Dios ya entró en juicio. Eso no nos sorprende. No nos debe sorprender porque está escrito por toda la Biblia. Ahora, mis hermanos, es el tiempo de quitar la mirada de la tinaja de harina y de la vasija de aceite y ponerla en el que suple, en el proveedor, Gloria en a el Dios. que protege, el ángel de Jehová que acampa alrededor de nosotros y nos protege. Porque si hay un tiempo en que más lo hemos necesitado, es este. El diablo está haciendo fiesta con los cristianos descarriados, con los cristianos tibios, con aquellos que se han olvidado de Dios o por vagancia espiritual no se ocupan de él. Aquellos que viven la vida loca. Nosotros debemos siempre ejercitar nuestra fe a diario. Practíquelo todos los días. Conquiste cada problema con su fe. Y yo le aseguro a usted que como él me oyó aquella noche, que fue la peor noche de mi vida, él también lo va a oír a usted. Y él va a responder.
Porque si usted ejercita su fe, Dios siempre le oye y siempre le responde. Porque nosotros sí tenemos esperanza. El impío no la tiene. El descarriado tampoco la tiene. Pero usted y yo sí la tenemos. Amén. Y es un privilegio servir a Dios. Y de eso nos tenemos que recordar todos los días. Es un privilegio el que usted haya sido elegido entre billones de personas para servir al Rey de este mundo, a Cristo. Es un privilegio. Porque el diablo tiene muchos amigos. Amén, gloria a Dios. Tiene muchos servidores. Y a ellos les espera el lago de fuego. Mas nosotros caminaremos por las calles de oro y por el mar de cristal. Mas nosotros un día reclamaremos nuestra mansión en los cielos. Mas nosotros pasaremos una eternidad adorando y glorificando el nombre de Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Jesús. Hasta aquí este mensaje. Gloria a Dios. Y que el Señor los continúe bendiciendo. Amén, Amén. amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Dios.